Hola, mi nombre es Giancarlo Vázquez Morocho del Paralelo C4 y hoy hablaremos de las redacciones hechas del periódico del 15 de septiembre del 2023. Amenaza a las libertades. La primera columna empieza con una información sobre el columnista del diario Walter Spurrier, escribiendo Venezuela mejor que Ecuador. Después de esto, llegando un correo al columnista, desenfocando a una opinión entre periodistas ecuatorianos entre la libre expresión y cómo esta no es exclusiva para ellos. Las reservas y la dolarización. Los candidatos para la segunda vuelta para la presidencia del Ecuador, Luisa González y Daniel Noboa, pretenden usar el dinero de la Reserva Internacional, más conocida por sus siglas como el RI. Aunque los dos tengan que disponer de un dinero muy grande por separado, Daniel Noboa con 1.500 millones de dólares y Luisa González con 2,500 millones de dólares, las consecuencias serían casi iguales a cuando se dolarizó el Ecuador. Y aunque a este dinero del RI se lo conozca como dinero parqueado, este tiene un dueño y también tiene un fin que cumplir en el país, el cual es servir como un cambio de moneda hacia la moneda nacional del Ecuador, el cual es el dólar. Y para este ser funcional necesita un 100%, del cual solamente se tiene un 58%, el cual equivale a 6,876 millones de 11.810 millones. Cuando falla la justicia, la opinión empieza indicando que la democracia está fallando no solamente en nuestro país, sino también en muchos otros países, diciendo que no es una forma de gobierno para los actuales días. Aseguran que el problema con la democracia es de las personas que forman el poder en las funciones públicas, dando a ver también casos de corrupción al momento de hacer una función judicial, en donde los jueces dicen no ser vendidos, pero aún así se dejan comprar por personas para que puedan quedar sin culpa contra la ley. Se demuestra también lo ineficientes que han sido las personas que tienen altos cargos, a los cuales también se le han puesto bajo vigilancia por seguridad. Se sigue con una pregunta hacia el lector, en donde nos invita a arriesgar nuestro dinero en un país totalmente podrido por la corrupción y de personas que no buscan el beneficio hacia otras personas, sino el beneficio propio y quedarse con el dinero. Chamo, ¿qué haces aquí? La opinión se centra totalmente en la entrevista que tuvo la candidata a la presidencia Luisa González, en donde, sin pensar ni titubear, dijo que venezolanos están regresando a su país porque es más seguro que Ecuador y tiene mejores condiciones de vida. Esto desató una inconformidad con los ciudadanos, ya que sabemos cómo está Venezuela actualmente, demostrando lo erróneo que estaba la candidata al decirlo. Eso se demuestra también comparando las finanzas con los países, viendo que Venezuela bajó económicamente un 7,6% en el primer trimestre del año, bajando en el segundo trimestre con un 6,3%. También se menciona los suicidios que hubo en Venezuela durante el 2022, que en comparación con Ecuador fue de 40,4 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Ecuador fue de 25,9. Por esto y más, el decir que Venezuela está en mejores condiciones que Ecuador fue una total mentira por parte de la candidata Luisa González, ya que no solamente está ofendiendo e insultando a los inmigrantes que están actualmente viviendo en el país, sino también a los que están fuera de este, ya que ellos migran de Venezuela específicamente para tener una mejor vida, para ellos y para su familia. El origen de Satán. La palabra demonio ya la conocemos actualmente, pero esta no tiene su procedencia en la escritura bíblica. Esto es lo que nos dice esta opinión, dando a entender como quizás el concepto de demonios fue solamente una idea puesta en las personas desde hace mucho, para dar una explicación de cómo a las personas buenas le pasaban cosas malas y cómo a la gente mala le pasaban cosas buenas. En el Antiguo Testamento sí se llega a mencionar a Satán en muchas ocasiones, pero no como el adversario, enemigo cruel de Dios, sino como un sirviente a este. La palabra Satán viene de su significado por hebreo, que significa adversario.
Esto también se puede dar a entender como un adversario hacia la humanidad para probar nuestra fe, y quizás también de las personas que escribieron sobre Satán para poder justificar pensamientos mundanos que tenían, comportamientos y muchas cosas que se hacían antes en nombre de la religión. Buenas tardes, soy Margarita Zambrano de segundo semestre paralelo C4. Vamos a hablar sobre el universo, los editoriales del viernes 15 de septiembre de 2023. El primer tema es las amenazas a las libertades. El columnista del diario El Universo, Walter Spurrier, luego de escribir un artículo «Venezuela es mejor que Ecuador», recibió un correo con amenazas. El 8 de septiembre, la Red Internacional de Periodistas publicó un artículo sobre la situación de los periodistas ecuatorianos en medio de una crisis política y social. Se refiere a la gravedad de las amenazas al columnista por dar una opinión argumentada. Esto le afectaría los derechos a expresarse y a informar por los medios tradicionales. Con estas amenazas también quedamos con un mensaje en la impunidad al aire, ya que tenemos un antecedente con el asesinato del equipo de periodistas del diario El Comercio en las fronteras de Ecuador y de Colombia. Esto nos lleva a reflexionar ¿qué nos sugieren las leyes locales y las normas internacionales? ¿Qué nos promulga el respeto a la libertad de expresión o a nivel global? No solamente a los periodistas. Las autoridades tienen que priorizar las alertas que pongan los riesgos a la libertad. En este lado del mundo tiende a fallar la democracia, no solamente por la culpa del gobierno central, sino de quienes ejercen las distintas funciones públicas. Por ejemplo, la función judicial en la que están los jueces, que se dejan comprar y no les importa la justicia. La justicia carece de confianza y en las instituciones que se componen de demandas, en las que los jueces conllevan amparos, hacen sentencia por delitos, cuando personas con poder se escudan en el derecho de la petición de la veeduría pública. Las reservas y la dolarización. Los candidatos a la presidencia han sugerido utilizar el dinero de la reserva la reserva internacional para estimular la economía nacional. Sin embargo, no se dan cuenta que con esta propuesta no estimula la economía, sino que mejor pone en riesgo el sistema financiero. Los políticos nos quieren vender esta idea de estimular la economía, ya que en realidad esta medida restringe los créditos y el circulante no crece, subiendo las tasas de interés. Mejor frena el crecimiento a la economía. El origen de Satán. Uno de los temas más interesantes es el estudio de la evolución de la religión a nivel mundial y sobre todo en el cristianismo. En su compleja y estrecha relación con la historia, partiendo de este punto, nos intriga conocer sobre el origen de Satán, en el antagonista de Dios. Hay referencias en el Antiguo Testamento que era como un ángel, y este era más bien no se asemeja en nada al ser diabólico y escalofriante como lo describen en la actualidad. Tiene un origen hebreo, el cual Satán significa adversario. En el Antiguo Testamento lo transforma como un adversario de Dios, y esta es usada para explicar por qué en un mundo creado por Dios, a menudo los justos sufren la persecución a manos de los injustos. Veamos qué hace aquí. Los gobiernos de turno cargan de impuestos a la población, pero tendría otra opción de ingreso si nos fijáramos en las declaraciones que cada político expone, como por ejemplo las declaraciones de la candidata Luisa González, en la que sostuvo que los venezolanos están por ir de vuelta a su país porque es más seguro que Ecuador y tiene mejor condición de vida, sin tomar en cuenta que Venezuela en el 2022 lideró los índices de violencia. Las declaraciones de la candidata no fueron del todo acertadas.
Por ello, sostener que al momento en Venezuela haya mejores condiciones de vida que en Ecuador no solamente es una ofensa o una bofetada propinada a los refugiados y migrantes de Venezuela. Amenazas a las libertades. Ante los recientes acontecimientos en el país, todos vivimos con apresión debido a la creciente inseguridad. En el caso del columnista de este periódico Walter Spurrier, después de escribir un artículo titulado ¿Es mejor Venezuela que Ecuador?, recibió amenazas por correo electrónico. Previamente, el 8 de septiembre, la Red Internacional de Periodistas publicó un artículo sobre la situación de los periodistas ecuatorianos en medio de la crisis política, social e inseguridad ciudadana. Esto destaca la seriedad de las amenazas hacia el columnista por expresar una opinión respaldada, lo que pone en peligro el derecho a la libre expresión y a la información a través de los medios tradicionales. Estas amenazas también dejan un mensaje de impunidad en el ambiente, especialmente considerando el trágico asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio en la frontera entre Ecuador y Colombia. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que sugieren tanto las leyes locales como las normas internacionales que promueven el respeto a la libertad de expresión, no solo a los periodistas, sino a nivel global. Las autoridades actuales deben dar prioridad a las alertas que representan un riesgo para las libertades fundamentales. Las reservas y la dolarización. Gabriela Calderón de Burgos. Gabriela Calderón de Burgos señala que los candidatos presidenciales han propuesto utilizar los fondos de la Reserva Internacional para impulsar la economía nacional, sin darse cuenta de que esta propuesta no estimularía la economía, sino que pondría en riesgo el sistema financiero. La autora argumenta que esta propuesta sería problemática debido a la dolarización en Ecuador, ya que los fondos de la Reserva Internacional se utilizan para administrar el tipo de cambio y satisfacer la demanda pública y respaldar la disponibilidad de crédito y efectivo en el sector financiero. Todo esto se basa en una reserva bancaria depositada en el Banco Central del Ecuador, BCE. Si se utilizara la Reserva Internacional, de esta manera los candidatos estarían arriesgando la liquidez del sistema financiero. Calderón de Burgos también menciona que el BCE no habría podido mantener la liquidez ni satisfacer las necesidades del sistema financiero si la demanda de liquidez hubiera aumentado. Esto destaca el problema de mantener vivo al Banco Central después de la dolarización. Durante el gobierno de Moreno se prohibió que esta entidad financiera directa e indirectamente al gobierno. En resumen, la autora argumenta que, contrariamente a lo que afirman los políticos, la propuesta de utilizar la Reserva Internacional para estimular la economía en realidad restringiría los préstamos, ya que el crecimiento del efectivo se ve afectado por el aumento de tasas de interés, lo que a su vez ralentizaría el crecimiento económico. Cuando falla la justicia. Eduardo Peña Triviño. En esta región del mundo la democracia suele presentar deficiencias y a la responsabilidad no recae únicamente en el gobierno central, sino también en aquellos que ocupan diversas funciones públicas como el sistema judicial, donde algunos jueces se ven influenciados por intereses externos en lugar de impartir justicia. Un ejemplo notorio es la creación de dos instituciones según la Constitución: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura. Estas entidades tienen la tarea de designar autoridades de control y justicia, pero a lo largo de su existencia han demostrado ser ineficientes y tener liderazgos deficientes. La falta de confianza en el sistema de justicia se refleja en casos donde jueces otorgan amparos a condenados por delitos, mientras personas influyentes se benefician del derecho a la petición de una vigilancia pública. Resulta esencial considerar reformas en la Constitución y las leyes penales para que éstas brinden mayor protección a la sociedad y no favorezcan a los delincuentes en detrimento de la justicia. Chamo, ¿qué haces aquí? Giovanni Carrión Ceballos. En cada cambio de gobierno es común que se aumentan o se introduzcan nuevos impuestos para la población.
No obstante, podríamos explorar otras fuentes de ingresos al prestar atención a las declaraciones y discursos de los políticos, especialmente durante la temporada electoral, como lo hizo el caso de la candidata presidencial Luisa González. González afirmó que los ciudadanos venezolanos regresan a su país porque es más seguro que vivir acá en Ecuador y ofrecen mejores condiciones de vida. Esto a pesar de que en 2022 Venezuela lideró los índices de violencia en todo el país. Las declaraciones de la candidata no fueron del todo precisas y en su defensa intentó atribuir la culpa al periodista que supuestamente distorsionó sus ideas. Este episodio demuestra cómo las palabras de los políticos pueden tener un impacto significativo en la percepción pública y podrían ser consideradas como una fuente de ingresos alternativa si se aborda adecuadamente. El origen de Satán. Adrián Santiago Pérez Salazar. Uno de los temas más intrigantes es el estudio de la evolución de las religiones a nivel mundial y particularmente en el cristianismo, su relación compleja y arraigada con la historia. En este contexto surge la curiosidad por conocer el origen de Satanás, el antagonista de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos referencias que lo presentan como un ángel y dista mucho de la figura diabólica y aterradora que se le atribuye en la actualidad. La palabra Satán tiene su origen en el hebreo y significa adversario. En algunas de las escasas historias en las que aparece se le relata como un adversario de la humanidad, en lugar de ser un oponente de Dios. Estos textos han sido relegados al estatus de apócrifos como el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y el Testamento de Moisés, y esto ha tenido un impacto significativo en el judaísmo y el cristianismo. El Antiguo Testamento lo transforma en un adversario de Dios y esta concepción se utiliza para explicar por qué en un mundo creado por Dios los justos a menudo sufren persecuciones a mano de los injustos, que en este caso vendría a ser Satanás. Ya. Este cambio no fue accidental, ya que coincide con un periodo en el que el pueblo judío experimentaba una de sus peores crisis de persecución bajo el emperador seleucita Antíoco Epifanes, quien intentaba suprimir su identidad religiosa. Los autores de estos textos no podían comprender la crueldad de estos eventos y le atribuían a un ser que poseía poderes oscuros de gran magnitud. Hola, ¿qué tal? Continuamos con los editoriales. Cuando falla la justicia, exclamamos con indignación que no siempre que gana es el bueno, sino el mejor postor, el que logra convencer con favores y promesas a quienes ejercen esta función, dejándola manosear y favoreciendo al mejor postor. En un país donde dejamos desvanecer aquello que llamamos democracia, donde jóvenes ilusionados juran por luchar y defender su patria, en el camino se van encontrando con el mal sabor de la corrupción, dándole solo dos opciones: o te hundes o te unes. Podemos seguir soportando tanta inseguridad, el fuego cruzado entre policías y delincuentes, y si bien es cierto, el presidente ha dotado de armamento a la fuerza pública para defender al pueblo, esto es un trabajo en conjunto para que en algún momento podamos decir que hemos recuperado la patria. Chamo, ¿qué haces aquí? Es el título del siguiente editorial, donde una dura realidad que está atravesando nuestro vecino país en el campo de la economía y la inseguridad. A esto se le suma la alta demanda de migrantes y de refugiados regados por el mundo. Nos da a conocer que hay una necesidad de déficit fiscal y una economía que está descendiendo. Esto es lo que nos da a conocer el Observatorio de Venezuela, el Observatorio de Economía en Venezuela. Es un dato importante que de pronto la candidata a la presidencia de la República, Luisa González, no estaba informada, ya que hace algunos días ofreció una entrevista radial en donde indicaba que los venezolanos están corriendo de vuelta a su país y que ellos gozan de un mejor estilo de vida. Lejos de reconocer su error, ella indica que el entrevistador la malinterpretó en su opinión y que ella se refería a la supervivencia del día a día. En todo caso, nuestros hermanos venezolanos han tomado con humor aquello. En el siguiente editorial tenemos
el origen de Satán. Este es un personaje de origen histórico que aparece en en escasos pasajes bíblicos. Es un ángel dado por nombre Satán, que en hebreo significa adversario, y que es descrito como servidor de Dios. Pocas historias aparece que Dios lo autorizó a convertirse en adversario del hombre. Como un ejemplo tenemos que aparece en el libro de Job, donde lo autorizó a probar la fe de Job. Es un dato psicológico donde las reservas y la dolarización, algo que estimularía la economía del país y pondría en riesgo el sistema financiero, serían las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, Luisa González, quien propone tomar de la Reserva Internacional RI 2.500 millones de dólares y Daniel Noboa 1.500 millones de dólares. Dice un argumento popular que la RI es un dinero parqueado. Los fondos acumulados cumplen una función esencial. Para cumplir entonces sus promesas, los candidatos tendrán que arriesgar la provisión de liquidez del sistema financiero en mayor o menor medida. El siguiente enunciado tenemos amenazas a las libertades. Una amenaza enviada a un columnista del diario El Universo después de escribir un artículo Venezuela mejor que Ecuador logró que la Red Internacional de Periodistas en días pasados publicara un artículo sobre la situación de los políticos ecuatorianos en medio de una crisis política y social, el cual el caso del periodista fue tomado en cuenta y dando a conocer que el derecho a discrepar en todos estos estamentos del Estado merece respeto y que debe hacerse con argumentos y no con amenazas. La violencia no es el camino en ninguno de los casos. Las autoridades deben estar alerta ante cualquier intención que proponga el riesgo de las libertades. Todos somos custodios de la paz. Esto ha sido un breve resumen de un análisis en los editoriales de los diferentes diarios del país. Continuaremos en otra ocasión. Muchas gracias. Continuando con las editoriales del viernes 15 de septiembre, hablaremos acerca de la corrupción en el Ecuador. No es ningún mito que dentro de las instituciones públicas o de gobierno exista corrupción. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y en estas instituciones hace mucho énfasis, ya que se ha venido dando desde hace años atrás, dejando mucho de qué hablar. Existen personas que se lanzan como candidatos por el simple hecho de lucrarse o calentar el puesto, sin tener ningún tipo de formación académica o conocimiento acerca del mismo. Dentro del artículo 286 de la Constitución habla acerca de cómo se debería cumplir la ley al ser servidor público. Sin embargo, hacen caso omiso a la misma. ¿Cómo podremos frenar esto? Es una pregunta que como ciudadanos nos hacemos, ya que, como sabrán, dentro del Ecuador la injusticia avanza a pasos agigantados. ¿Qué hace Sapicham? Como sabemos, los venezolanos han emigrado desde el año 2002. Para ser exactos, hace 11 años el Ecuador y el mundo alberga a miles de ciudadanos, ya que tanto la crisis económica como humanitaria ha afectado al país, aún más cuando empezó a gobernar Maduro. En una entrevista radial en la ciudad de Machala, la candidata a la presidencia, Luisa González, hizo un comentario acerca de los venezolanos diciendo que están huyendo del Ecuador y volviendo a su país por la seguridad y las mejores condiciones de vida que existen en él. Ante estas declaraciones, Carrión dio su opinión y dijo que era una bofetada a los 7.7 millones de venezolanos que existen alrededor del mundo, ya que, como sabremos, la situación que pasa actualmente en el país vecino. Sin embargo, Luisa se quiso retractar diciendo que se refería a su supervivencia física. Las reservas y la dolarización. Dentro de las propuestas de las campañas, los candidatos dan a conocer los puntos acerca del financiamiento en su gobierno, sin darse cuenta cómo afectaría la economía en nuestro país. Los fondos que se acumulan tienen dueño, por lo tanto abastecen al sistema financiero público y privado. Al ser el Ecuador un país dolarizado, los fondos sirven como circulante. El 8 de septiembre se dio a conocer que la RI contaba con 6.875,5 millones de dólares
es decir, el 83%. En el gobierno de Rafael Correa llegó al 66%. Al entrar Moreno hizo que el BCE no financie directa o indirectamente al gobierno, ya que esto ayudó. Los políticos argumentan que esto ayudaría a la economía del país, sin darse cuenta que no es así, ya que esto afectaría más, porque no disponen del 100% de sus activos líquidos. El origen de Satán. Dentro de las historias de las religiones existe un ser denominado Satán. A este se le otorga como adversario de Dios. Ciertamente no sabemos su verdadera historia, ya que no existen libros en la Biblia que hablen acerca del mismo. Sin embargo, existen libros llamados apócrifos, quienes hablan acerca de él, y cómo en un mundo creado por Dios los justos sufren en manos de injustos. Estos libros, relatados por judíos, muestran cómo sufrieron en manos de su emperador Epifanes, el cual les obligaba a dejar sus costumbres ancestrales, torturándolos e incluso matándolos. El impacto psicológico dentro de los escritores que hablan acerca de estos libros religiosos es muy grande, ya que ellos no muestran su cruel realidad. Muchas gracias.